La Red de la Promoción de la Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México presenta El Canto del Cenzontle, un programa radiofónico dedicado a la promoción de la lectura y escritura. En nuestro podcast podrán encontrar entrevistas, opiniones y mucho más. Leamos, amemos y pensemos. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa que lleva por nombre El Canto del Cenzontle. Yo soy Diana Vera y es un gusto recibirlos en esta nueva emisión, en donde les presentaremos un tema muy interesante. Y es que el día de hoy hablaremos sobre las composiciones poéticas elaboradas por los antiguos mexicanos. El propósito es tratar de reivindicar nuestras raíces indígenas y conectarnos con ese pasado que aún vive en nuestro país, además de promover la lectura de autores clásicos del mundo náhuatl, que nos permita comprender la cosmovisión y las inquietudes que azoraban a nuestros antepasados. Para ello, tenemos de invitados a Wender González, un estudiante de la UACM que está en el 5º semestre de Derecho actualmente. Bienvenido, Wender. Muchas gracias, en verdad es un gusto estar aquí en este espacio, ahora como invitado del Canto del Cenzontle. Gracias. También tenemos como invitado a Isaac Bocanegra, estudiante de la UACM, que en estos momentos se encuentra estudiando el 7º semestre de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas. Justamente el proyecto de tesis que elabora se basa en la filosofía náhuatl, en donde recopila algunas ideas expresadas en la poesía de los antiguos mexicanos. Bienvenidos y gracias por venir a este programa. A ti también, Isaac. Muchas gracias por el espacio, te agradezco a ti y a la Replen por este lugar. La palabra poesía en náhuatl es traducida como flor y canto, inxochitl incuicac. Este nombre compuesto era denominado así porque describía de manera simultánea varios aspectos de la actividad poética. Es flor y canto un diálogo con lo divino, con el mundo, con el pueblo y con el propio corazón. La poesía tenía una gran importancia en la sociedad de los nahuas, pues los poetas solo podían ser príncipes o sacerdotes, y su labor era representar el sentimiento colectivo a través de sus composiciones. Los cantos e historias se aprendían de memoria, aunque de manera oficial se grababan en grandes carteles, con algunos diseños y signos fonéticos en los cuales el sacerdote iba indicando con el dedo a la vez que entonaba el poema. A esta actividad se le llamaba cantar pinturas, y al cantor se le llamaba cuicamatini. Posteriormente, estos poemas se transmitían oralmente entre la comunidad y de generación en generación por medio de cantos y rituales. Como podemos ver, la poesía de los antiguos mexicanos parece conservar una raíz común con la del resto del mundo occidental, pero es ahora que necesitamos cuestionarnos sobre su existencia y sus características en particular. ¿Ustedes consideran que existe o hay una poesía náhuatl? Fíjate que la pregunta es interesante, ya que lo que estamos observando es de que hay una categoría propiamente occidental, que es la poesía. La poesía tiene una raíz griega y hace alusión a la poiesis, o sea, a la creación. Sin embargo, nosotros podremos incluso pensar en sentido muy riguroso que hay un anacronismo, ¿no? Una imposición incluso de contextos distintos que hacen alusión a cosas distintas. Sin embargo, lo que podemos decir acerca de que si existe una poesía náhuatl va en función a algo que señala el doctor Miguel León Portilla en su libro La filosofía náhuatl, y lo que hace es citar a un texto de Heidegger, donde menciona Heidegger justamente la idea de lo que es la poesía. Y dice Heidegger que la esencia de esta arte es justamente la metáfora. La poesía en esencia es metáfora y lo que hace es señalar algo sin mostrarlo como tal. Lo que hace la metáfora es construir figuras a partir de las cuales se hace alusión a algo sin mostrarlo propiamente. Lo interesante es de que existe como ese trasfondo polisemántico en donde no solamente hay, digamos, un sentido en lo que se construye de las figuras y en la composición literaria, sino que hay distintas formas de abordarlo, entonces por eso es muy rica. En ese sentido, lo que dice Miguel León Portilla en función a lo que señala Heidegger sobre la poesía es de que esa estructura o esa idea de lo que es propiamente la poesía la mantienen los cantos nahuas o el Xochitl-Incuicatl. Así es como nombraban a la poesía los antiguos mexicanos, como lo bien lo señalabas en la introducción. La cuestión aquí es de que, citando
Miguelón Portilla Garibay, una de las partes sustanciales de la poesía náhuatl es justamente el difracismo. ¿Qué es el difracismo? Bueno, el difracismo es una figura retórica, si lo queremos ver así, en la cual se juntan dos términos para hacer alusión a uno tercero. En ese sentido, hablar de un flor y un canto está hablando justamente a las palabras bellas. La belleza de la flor, el canto, que es lo propiamente enunciado, combinado en una palabra florida, como lo diría Patrick Johansson. Me parece muy interesante lo que me estás comentando, Isaac. Sin embargo, yo creo que hay que enfatizar un poco en reconocer que sí, la parte de hablar de poesía, de la palabra poesía, es un tanto occidental, ¿no? O sea, hay que afirmar esta cuestión y hay que partir como de esta idea para poder decir que sí puede haber una similitud con el tema de lo que se hacía aquí de flor y canto en lo que es lo que era Mesoamérica principalmente, ¿no? Pero sí es como este reconocimiento de la belleza y poder exaltar o reconocer. Es importante porque justamente poder decir poesía sería igual encasillarnos, ¿no? O sea, sí hay como que diferenciar y reconocer que aquí tenemos esta cuestión, ¿no? Flor y canto, que es esta parte de reconocimiento de lo bello, como lo vienes mencionando. Y sí, porque si nos quedamos tan cercados, si nos quedamos con solo esta idea, pues sí podríamos dar una respuesta concreta de sí. Sí hay una poesía náhuatl, ¿no? Pero sin embargo va profundizando, va hacia otros sentidos, el reconocer lo bello y lo hermoso de lo que eran los pueblos mesoamericanos, ¿no? O sea, sí, me genera ahí un poco de ruido quizás el poder encasillarlo todo así. Sin embargo, para lo que venimos afirmando desde Occidente, podemos afirmar que sí hay una poesía. Claro, hay que matizar esas ideas. Por eso recurrí a esta cita que hace Miguelón Portilla de Heidegger. En ese sentido podemos decir que hay una poesía a partir de la esencia que es metáfora. Metáfora es la esencia de la poesía. Tanto en Occidente como los propios pueblos originarios mantienen esa estructura de las palabras bellas. Sin embargo, hay que ser conscientes al momento de afirmar poesía náhuatl, que la poesía propiamente, el término poesía, justamente es una categoría o una forma de expresión totalmente occidental. Sin embargo, para entendernos y con finalidad de que nuestros escuchas nos entiendan, es como muy ameno a manejarlo en estos términos, pero haciendo esa aclaración. Me parece muy interesante que como lo vas mencionando, ¿no? Justamente poesía náhuatl, o sea, enfatizar que sí hay un reconocimiento de que es desde esta postura y desde justamente los pueblos mesoamericanos, específicamente los pueblos náhuatl, y que aún así se sigue preservando de alguna u otra forma hasta nuestros tiempos esta postura de flor y canto, ¿no? Palabra de lo bello. ¿Qué propósito creen que tenía la poesía para la sociedad en aquel tiempo? ¿Cómo es que designaron los antiguos mexicanos a sus composiciones? Es algo que justamente me llama mucho la atención porque menciona el autor actual que lleva la batuta de los estudios de cultura náhuatl, sucediendo a Miguelón Portilla, es Patrick Johansson. Y él menciona algo muy interesante. Nos dice que justamente lo que es tanto la creación poética que a continuación les mostraremos, tanto como los mitos, constituyen esas flores bellas, esas flores preciosas, ¿no? Que es lo propiamente poético. Sin embargo, la cuestión de la mitología va más encaminada hacia una cuestión de origen, de los pueblos, el origen que tienen los pueblos, que tienen las comunidades, a un pasado mítico. Entonces lo que hace los mitos es como conjuntar, como unir a las distintas poblaciones en una cultura común, en una serie de valores comunes, en unas costumbres que están expresadas en lo propiamente mitológico. Sin embargo, la cuestión de la poesía, lo que hace es todo lo contrario, ir más a lo que llamaríamos la subjetividad del autor, la subjetividad del poeta, aquel que está en ese estado extático, teniendo o recibiendo esas palabras de la divinidad o de lo divino. Los nahuas tenían un término específico para esto, que le llaman el yoloteotl,
que traduciríamos muy cercanamente a corazón endulzado. Y justamente lo que quiere enfatizar este término es de que ahora el poeta está atravesado por lo divino y habla desde lo divino y desde su estado estático. Si lo queremos ver desde estas dos categorías occidentales, de lo apolíneo y lo dionisiaco, lo que expresaría la mitología es el lado apolíneo, así como los Xochitl iría más hacia el aspecto dionisiaco. Entonces, la función que desempeñan el Xochitl es un tanto ajena a la sociedad, sin embargo, se encuentra inmersa estos planteamientos de los Xochitl, ya que estamos ante una civilización que es chamánica. Entonces, esto es muy importante porque constituye todo lo que es toda su organización social, jurídica, etc. Entonces, parte de lo que se menciona en la poesía está permeando a todo su mundo y toda la manera en la que comprenden ellos su entorno. Muy bien, Wender, ¿tú qué opinas? Yo la complementaría desde la parte de justamente si va asociado a la parte de cómo se vinculan a las relaciones sociales, políticas, jurídicas y su contexto, pero también a la parte de su relación con la naturaleza y la apreciación de la belleza en ella misma, ¿no? Esta experiencia estética que ellos van plasmando a través de la letra, a partir de la recitación y la entonación del mismo, no lo podemos ver quizás en el poema más conocido de Moctezuma, ¿no? O sea, el canto del Censoncle. Uh-huh. Sí, justamente. Y justamente en esa situación podemos mirar y ver cómo va profundizando también, cómo se ve, cómo desde el poeta, desde el autor, plasma la visión de cómo aprecia la belleza de la naturaleza, del exterior, no solo de sus relaciones, sino y su vínculo como espectador hacia esa misma belleza. Es lo que yo veo y es lo que considero que plasma muy en esencia esta poesía. De acuerdo. ¿Cuáles son las temáticas que abordaban estos príncipes y sacerdotes en sus composiciones poéticas? Bueno, tenemos una gran variedad de temáticas en estas composiciones. Lo más común que podemos encontrar son cantos que hacen alusión a la muerte. Los antiguos mexicanos dormían, se levantaban, hacían sus cosas, todas sus actividades iban en torno o encaminadas hacia la visión de la muerte. La muerte vivía con ellos, estaba en cada paso, en cada andar, a todo momento. Cuando hablamos de la muerte, inevitablemente estamos haciendo alusión también a la existencia. Siempre va con pegado, ¿no? Entonces, tanto como la mayoría de los cantos tienen ese matiz entre la idea de qué hay después de que nosotros dejemos este mundo, cómo se lleva a cabo la existencia, de qué manera vivir. Entonces, esas son las temáticas que componen en esencia los Xochitl, aunque también hay cantares que tienen que ver con alegría, que tienen que ver con la amistad, tienen que ver con el gozo. En ese sentido, no solamente hay cantares de corte existencial que tienen que ver más con la cuestión de la angustia, sino también hay cantos gozosos y justamente los antiguos mexicanos reconocían el valor de la vida y la apreciaban. También hay cantares que hacen alusión a los antiguos mitos que constituían su sociedad. Sin embargo, una cosa es los mitos propiamente, la mitología, y otra cosa son estas composiciones que hacían los poetas, haciendo alusión a esa mitología, pero el punto de la intersubjetividad y conexión que tenía el poeta. Sabemos el nombre de varios poetas, afortunadamente y desafortunadamente de otros no sabemos quién los escribió, son anónimos, pero lo rescatable es de que nos llegan un gran número de composiciones de los antiguos mexicanos. Yo quisiera retomar de que es importante reconocer que nos llegan unas cuantas o muy pocas composiciones de la poesía en náhuatl, ya sea por todo lo que pasó con la conquista y la llegada de los españoles,
a justamente los territorios mesoamericanos y pues implicó mucha pérdida de conocimiento plasmado en los códices. Y de ahí tenemos que reconocer que quizás como muchos aspectos de la poesía que tenemos hoy en día, quizás los antiguos griegos o posibles posturas de poetas en diferentes partes del mundo abordan las temáticas más cotidianas de la vida, la belleza, la muerte, el amor, ¿no? Justamente que son como las que más se me vienen a la cabeza. Y sí, quizás tenemos más asociación de la poesía náhuatl hacia la muerte por la misma relación que ya nos vienes mencionando. O sea, que me parece muy importante conocer cómo era esta relación, ¿no? O sea, se habla de los vientos de la muerte, ¿no? Que la muerte está en todas partes, pero ¿qué implica todo eso, ¿no? O sea, que justamente en el piso, en la tierra, está esta cuestión de los muertos, ¿no? Con los que entramos en contacto. ¿Y por qué no plasmarlos también en la poesía? ¿Por qué no reconocer estas cuestiones? El vínculo que tenemos hoy al Día de Muertos, la asociación que tenemos, sabemos que en el mundo prehispánico era todavía más profunda y reivindicaba todo un proceso de rituales y cuestiones, ¿no? El trascender al Mictlán y todo el proceso que se tenía que recorrer para poder volver a renacer, ¿no? O sea, es importante como tener conciencia de que sí, pues se va a abordar la muerte, y sin duda, que pudo haber habido más poemas que abordaran otros temas. Sin embargo, no tenemos la posibilidad de saber qué otros temas abordaron. Y ahorita los que tenemos, pues sí, vemos que es a la belleza, a la naturaleza y a la muerte, que es como quizás lo que más con lo que más lo representamos a los pueblos náhuatl, ¿no? Y es con lo que yo me quedo pensando. Claro, sobre estas temáticas que nos mencionan, ¿hay algunos ejemplos que puedan leernos para ayudarnos a comprender un poquito más? Claro, otra categoría de cantares que cabe mencionar son los poemas religiosos o poemas que hacen alusión a las divinidades. Así como están estos poemas estas categorías que ya hemos mencionado, la muerte, la belleza, la existencia, el amor, también está los cantares a las divinidades. Y a continuación les quiero leer un poema dedicado a Tezcatlipoca, que me parece muy bello y les invito a que lo puedan profundizar. Poema Tezcatlipoca. Yo mismo soy el enemigo. Busco a los enviados y a los mensajeros. De mis tíos, los emplumados de negro. Aquí los tengo que ver, no mañana ni mañana pasado. Traigo aquí mi espejo mágico y traigo la celebración del signo quinto. Son los que rigen la marcha del día, hasta que sean encerrados mis tíos, los emplumados de negro. Este poema fue rescatado por el investigador Ángel María Garibay, que a su vez lo rescató de la recopilación de Hernán Ruiz de Alarcón, hecha por primera vez a la mitad del siglo XVII. Y lo que hace Alarcón es rescatar todo este tipo de cantares y que a la vez también servían como suerte de hechizos o conjuros que recabó la Inquisición a partir de los juicios que se hacían a los antiguos habitantes de la Cuenca de México por seguir practicando todavía sus formas antiguas, sus rituales, sus costumbres. La Inquisición los persiguió. Afortunada o desafortunadamente tenemos constancia de estos valiosos fragmentos, pues porque en el momento que eran enjuiciados se les tomaba la palabra y se anotaba aquel pecado, por así decirlo, que habían cometido y lo anotaban, y gracias a eso tenemos constancia de estos sortilegios. Muy bien, Wender, ¿tú quieres leernos alguno? Sí, me llama la atención uno. Se llama ¿Qué es la poesía? Dice, lo he aprendido todo al fin. Oigo un canto, veo una flor. Oh, que jamás se marchiten. Este es muy corto, pero es bastante interesante. Sí, este poema, junto con otro que me gustaría recitarles después, lo que hacen es hablar sobre el hondo sentido que tiene en los cantares para los nahuas.
Y sí es importante reconocer esa parte, como mencionas, es tan profundo y es tan irreal que pareciera en estos momentos, pero tiene una gran relación con la cotidianidad quizás de los mismos náhuatl y tienen una gran profundidad en todos sus procesos. Sí, justamente habla de la flor, ¿no? Como, tal como el nombre de la poesía en esta lengua. Como flor y canto, ¿no? Claro. Otra pregunta más. ¿Qué sentido tiene la poesía para los antiguos mexicanos? Yo quisiera como profundizar o al menos reconocer esta parte de la poesía tiene una relación con lo divino. Vamos, sí hay muchas cuestiones que se reconocen dentro de las culturas prehispánicas, la relación con lo divino. Sin embargo, dentro de la poesía podemos ver un gran acercamiento. Lo podemos ver con lo que nos leyó, como lo que leyó Isaac, precisamente en el reconocimiento a las deidades, el proceso y cómo es que la asociación de lo divino en los hombres, en las personas, el acercamiento, ¿no? Entre estos dos, entre lo profano y lo sagrado. ¿No? Y es importante poder reconocer esa parte dentro de la misma poesía. Quizás sea uno de los tantos sentidos que tiene la poesía, no sé tú qué pienses. Como bien lo señalas, la idea de la conexión con lo divino es algo súper recurrente en lo que respecta a las composiciones de los nahuas. Les había comentado con anterioridad este término de yoloteo. Y justamente yolot quiere decir corazón y el teo es algo muy similar a lo que podríamos denominar divino. Entonces, cuando hablamos de yoloteo, lo hablamos desde una forma que ellos tenían de expresar esta como posesión, si podemos llamar, de lo divino para con el poeta. Es decir, lo poseía y formaba parte junto con lo divino el propio cantor. Ahora, otra cosa que también cabe resaltar sobre la poesía de los nahuas es esta idea que tienen de que no hay nada real sobre la tierra más que el canto. La poesía es lo único verdadero. Las palabras poéticas, las bellas flores, es lo único que podemos decir y asegurar, esto es verdad. Ya que, como lo dice otro cantar que les quiero leer a continuación, expresa la idea de que la vida es un sueño. Y el cantar dice así: solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra, como hierba que en cada primavera nos vamos convirtiendo. Está reverdeciendo, echa brotes nuestro corazón, algunas producen nuestro cuerpo y por allá queda marchito. Aquí lo que nos está hablando, en primera instancia, es lo efímero que es la vida humana. Somos como una hierba que viene en primavera y en invierno se seca. Sin embargo, lo único verdadero que podemos dejar sobre la tierra son nuestras composiciones. Que nosotros, en ese primer momento que fuimos una hierba, después podamos florecer, podamos dar algo, decir algo verdadero. Tengamos ese momento, como lo dice el poema que nos recitó Wendell con anterioridad, donde el poeta expresa lo siguiente, es un poeta anónimo. Lo he comprendido al fin, oigo un canto, veo una flor que jamás se marchite. Y justamente es llevar, cristalizar estas reflexiones, cristalizar estas contemplaciones y poder desenmascarar o poder conocer aquel misterio de la vida. Entonces, ese es el sentido que podemos decir muy a grosso modo sobre las composiciones de los nahuas. Este otro que les mencioné, que titula de manera genérica Garibay, La vida es sueño, es de un poeta llamado Tochihuitzin, y él perteneció a esos pocos años antes de la llegada de los españoles que formaba parte de la población de Tenochtitlan. Entonces, les invito a que puedan profundizar más sobre los cantares de él. Desafortunadamente tenemos dos, pero nos revela mucho del sentido y del valor que le daban a la vida y a la existencia. Yo quisiera como compartir un poco, estaba reflexionando un poco lo que nos estabas diciendo, cómo es que desde la poesía o desde la perspectiva del canto y flor,
nos dices que tiene una relación directa con la realidad, ¿no? Que es esto lo que aparece y que esta es la misma realidad, en contraposición a lo que establece Platón en la República, ¿no? El decir que justamente los poetas dicen las mentiras y cómo es que se van asociando, ¿no? O sea, más bien no dicen la mentira, no dicen la verdad. Y entonces ser poeta es no buscar la verdad y no aspirar a la verdad. Y justamente me quedo pensando cuáles son las dos posturas entrecontratadas, cómo es que desde una perspectiva se nos dice que la poesía es la única forma de reconocer la verdad, la realidad, y desde la otra es como justamente no ver la verdad, no querer ver la verdad. Sí, Wender, es interesante este contraste que haces con el pensamiento occidental. Sin embargo, a veces está un poco mal entendida esa frase de Platón sobre que los poetas dicen mentiras. El problema que tiene Platón con los poetas no es tanto que sean poetas o lo que digan, sino que no saben dar cuenta de lo que dicen. Y justamente porque no pueden sostener, no pueden avalar, no pueden demostrar o justificar muchas de sus composiciones. Eh, ¿Por qué? Porque justamente desde Platón y posteriormente con Aristóteles y de ahí a todo el desarrollo de la filosofía occidental, lo que ha caracterizado este pensamiento es justamente esa como prueba científica, rigurosa, clara, a partir de la razón. Y justamente lo que estamos viendo aquí es de que tanto esos poetas griegos que no sabían dar cuenta, al menos desde un ámbito meramente racional de lo que ellos estaban expresando, hay cierta similitud con los poetas, no solo de Mesoamérica, incluso con los Vedas en la India. Entonces, aquí lo que cabe señalar es de que cómo podemos pretender dar una explicación racional para algo que no está concebido por la propia razón. Entonces, le pedimos algo que nos dé razón en un ámbito distinto al cual pertenece. Y este es el caso de la poesía. Entonces, aquí lo que tenemos que puntualizar es de que todas estas composiciones fueron concebidas en lo que ya les había comentado bajo ese estado extático de contemplación, dionisiaco, si lo quieren ver de ese modo. Entonces, no es algo que se tenga que comprobar, al menos desde el mero razonamiento humano, sino que esto alude más a una experiencia. Si queremos buscar comprobaciones taxativas, etcétera, no las vamos a poder encontrar. Al menos si queremos profundizar en el valor, en el sentido que tiene la poesía. Lo que podemos decir al respecto es de que la poesía justamente alude más a la vida, al sentido de la vida y a la experiencia de vivirla. Entonces, lo que está haciendo aquí los poetas es como lo que ya les había mencionado, cristalizar, dar cuenta de esa experiencia, de lo que es vivir, lo que es la contemplación, lo que es tener el corazón endiosado y que podamos, podamos darle ese valor dentro de lo que es, ¿no? Dentro de su propio ámbito. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Cuando hablamos de una poesía náhuatl, que justamente caemos de nuevo en esa como anacronismo de meter esta categoría de la poiesis, de la poesía, dentro del ámbito de estos cantares que se salen completamente de esa tradición, pertenecen a otra tradición, a otro tipo de conocimiento, que también es un conocimiento, pero no desde la razón, sino desde el corazón, como lo decían los propios nahuas. En la introducción se mencionó algo interesante sobre el diálogo con el corazón. Dialogar con el corazón es llevar a cabo ese proceso de introspección consigo mismo. Que tú dialogues con tu propio corazón es dialogar con tu propia interioridad y con lo que eres. Por eso lo único verdadero lo constituye lo que eres tú en esencia, en profundidad. Hay otro disfrazismo muy interesante que componen los poetas nahuas, que es esta idea del istli y inyolotl. El istli es el rostro, el corazón es lo profundo, el rostro es lo que proyectamos en el exterior, para dar lugar a partir de estos dos conceptos a una idea totalmente distinta que nos habla justamente de la totalidad. Lo de afuera, lo de adentro, se resume en la totalidad.
en lo que somos en esencia. Creo que bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de lo que estás mencionando, porque podemos aquí encontrar una gran diferencia, ¿no? Entre lo que podría ser la poiesis griega y canto y flor, de lo que vendría siendo la poesía náhuatl, ¿no? O sea, o lo que podemos entender como poesía náhuatl. Flor y canto, ¿no? Específicamente, y bueno, es como reconocer que son dos posturas de vida, dos posturas de conocimiento, dos posturas, y que se puede diferenciar, que podemos diferenciar claramente de esta cuestión. Cómo es que está la poesía occidental que conocemos y que pretende de una otra forma velar por otras cuestiones que van en contra de la razón, y aquí dentro de la poesía náhuatl o flor y canto específicamente es el poder reconocer, ¿no? El poder reconocer y el poder afirmar que es otra forma de conocimiento, ¿no? Digo, creo que podríamos hablar y debatir más sobre este tema, pero nos vamos a llevar todo otro programa al parecer, ¿no? Isaac, ¿tienes algunas recomendaciones bibliográficas que puedas hacernos para acercarnos a la poesía de los nahuas? Sí, de hecho, para lo que compartimos el día de hoy, los fragmentos, los poemas que les trajimos el día de hoy para poder ilustrar lo que fue esta entrega, pues nos valimos de un texto llamado La literatura de los aztecas por el doctor Ángel María Garibay. Sin embargo, hay otros textos que también pueden consultar, sin embargo son más extensos. Se llaman Los Cantares Mexicanos de Miguel León Portilla. Estos cantares mexicanos tienen dos versiones, la traducción que hace Garibay y la que hace ya más recientemente Miguel León Portilla. Esa traducción tiene un sentido más crítico y tiene una revisión. También, si queremos profundizar y entender más el sentido de los cantos ya desde un ámbito más académico, incluso podemos consultar la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla para poder profundizar ya no solo en la lectura de los cantos, sino en su comprensión. También podemos ver La palabra florida de Patrick Johansson, donde también nos presenta muchos cantares y nos hace, digamos, un pequeño estudio para que nosotros podamos ahondar en ellos, ¿no? Y podamos recitarlos y leerlos desde un punto de perspectiva más elaborado. Perfecto. Bueno, el día de hoy, gracias a la ayuda de nuestros invitados, pudimos obtener un panorama más amplio sobre la literatura de los antiguos mexicanos y el sentido que tenía para ellos la poesía, así como el importante papel que tenía para la sociedad náhuatl. La reflexión que hemos hecho el día de hoy es un parteaguas que nos invita a acercarnos a la lectura de estas composiciones tan importantes, que revelan detalles sobre nuestra propia historia y que son base fundamental de nuestra identidad y raíces de lo que ahora es nuestra cultura. Espero que el tema que les hemos presentado en esta ocasión haya sido de su agrado. Y muchas gracias a nuestros invitados por venir a nuestro programa y compartirnos su conocimiento. De verdad, muchísimas gracias, Diana, por la invitación y por formar parte de esta sesión el día de hoy. Gracias, agradezco el espacio y nos vemos en otra entrega. Les agradecemos mucho también a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en nuestra siguiente emisión de El Canto del Cenzontle. El Canto del Cenzontle. Leamos, amemos y pensemos.